Bendecido día, y seguimos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te voy a compartir un testimonio de un paciente del Dr. Bob. El Dr. Bob es quien es el autor de este libro, Sanando toda la persona. Este testimonio nos guiará más profundamente en lo que es la sanación interior por medio de la oración. Y él comienza diciendo: había un estudiante universitario de mucha fe que tenía un problema muy serio de cocaína, alcohol y adicción sexual. Y tuvo un encuentro realmente poderoso con el Señor en un retiro, frente a Jesús en el Santísimo Sacramento. Él tuvo una experiencia de vida muy transformadora en un encuentro. Y yo sabía que él ya estaba libre de alcohol, de las adicciones a la cocaína, porque había estado en esto durante muchos años. Pero yo ya sabía que él ya se había liberado. Pero la compulsión sexual todavía estaba ahí. Entonces él fue con un sacerdote y recibió asesoramiento, se confesó, hizo todo lo que tenía que hacer durante años, pero no miraba ningún progreso en lo absoluto, excepto que podía pasar una semana o semana y media antes de caer de nuevo. Así que lo más que pasó entre caer en su adicción sexual fue 3 semanas. Ese fue el más largo que había hecho en su vida. 3 semanas de abstenerse de la fantasía, pornografía y masturbación. Estaba libre de tener relaciones inmorales, aparte de la fantasía, pero no estaba libre de las relaciones inmorales de la fantasía y las compulsiones. Entonces su sacerdote vino a verme y me dijo todo lo que estaba pasando y todo lo que él estaba haciendo para superar todo esto sin ningún progreso. Entonces le dije: ayunemos y oremos los dos, porque esto es más fuerte que nosotros dos. Esto es más fuerte de lo que podamos comprender. ¿Recuerdan que hablamos acerca de las murallas que nos creamos? Bueno, pues esto era una muralla que no se iba a desmoronar tan fácil. Se necesitaba el poder de Dios para poder romper esto. Así que nos pusimos a ayunar y a orar. Ayunamos y oramos todos los días durante 2 semanas. Y él obtuvo su respuesta. Así que supimos que era Dios. Recibió una respuesta de un libro llamado Lo contrario al amor, de Patrick, quien es un experto en el área del tratamiento de la adicción sexual. Había estado leyendo esto justo mientras ayunaba y oraba, y le salió esta frase, y la frase era: tienes que entrar en la vida de fantasía y exponer la oscuridad. Lo que Dios me regaló a mí mientras yo oraba por él, lo que recuerdo, era un hombre que se había liberado sin que yo lo tratara psicológicamente. El Espíritu Santo lo llevaría a la vida de fantasía y la vergüenza, detrás de la fantasía y en los deseos detrás de la fantasía, y ahí él encontraba la libertad. Así que ambos teníamos la misma respuesta. En esa misma respuesta, mientras comparábamos lo que el Espíritu Santo nos había regalado, ambos llegamos a la conclusión de que ambos teníamos que ir a un lugar al que no queríamos ir, que estaba en su vida de fantasía, en medio de una sesión de oración.
Creo que nunca antes había orado por este problema de fantasía y al mismo tiempo yo no me quería involucrar en esta situación. No quería tener que entrar en su vida de fantasía para no entrar en la posibilidad de que me emocionara si me atrapara en las imágenes de su vida de fantasía. Pero lo más grande de todo eso, de esa vida de fantasía, era el lugar más profundo, que era la vergüenza. La vergüenza es una de las cosas que un adicto sexual quiere dejar salir por toda la vergüenza que encierra. Así que finalmente los dos comenzamos a orar. Y tengo que darte un detalle muy importante, porque no tendría sentido sin esto. El único detalle en el que se centró fue en los pechos de una mujer, en esta parte de la fantasía. Y mientras se enfocaba ahí, en su fantasía de esa manera, en ese momento sentí que tenía que parar para orar. Y medité un poco porque pensé, ¿realmente será el Espíritu Santo? ¿O solo soy yo que ya no quiero continuar con esto solo para que ya pare? Pero me di cuenta que era de verdad el Espíritu Santo, así que le dije, vamos a parar y vamos a empezar a orar. Y le dije, solo siente lo que estás sintiendo en medio de esa fantasía y oremos. Emocionalmente, ¿qué estás sintiendo?, le pregunté. ¿A qué te estás conectando? Porque detrás de toda enfermedad, deseo es un buen deseo. Entre cada desorden, deseo de cambio es una necesidad saludable que nos satisface. Entonces le dije, pon atención a la necesidad, pon atención a lo que está pasando aquí. Así que mientras orábamos, le pedí al Espíritu Santo que nos mostrara las raíces. Podría haberlo aconsejado durante 1000 años y nunca hubiéramos llegado aquí, a donde llegamos en 3 segundos. Y en esos 3 segundos lo llevaron viendo a su madre amamantar a su hermanita cuando él tenía 2 años y medio. Y empezó a llorar. Y yo pensé, ¿pero por qué este trauma tan grande sobre eso? Lo más natural del mundo para un niño es ver a su madre amamantar a su hermana. Él estaba llorando como lo haría un niño de 2 años. Fue algo muy, muy profundo. Él nunca había llorado así. Yo sabía que habíamos golpeado algo que era realmente poderoso y que el Espíritu Santo nos había traído ahí. Cuando finalmente pudo hablar, compartió conmigo cuánto odió a su madre y odió a su hermana y nunca quiso nada de su madre. Y de nuevo yo estaba desconcertado de lo que en esa imagen podría dañar tanto a ese pequeño, a ese corazón de ese pequeño. Lo que pasó ese día en mi oficina fue algo realmente hermoso, porque cuando él estaba llorando como un niño y orábamos, yo dije a Jesús, ¿qué quieres revelarle de cuando él era pequeño? Entonces, en su imaginación, la misma facultad que había utilizado para la fantasía, Dios la usó para revelar la verdad. Lo que algunos autores llaman imaginación santificada. La santa imaginación, si piensas en las Sagradas Escrituras, si revisas las Sagradas Escrituras y miras cómo la gente encuentra a Dios, casi siempre es a través de la imaginación santificada. ¿Lo tienes que creer? No, absolutamente no.
es un cambio de vida. No se puede cambiar la vida de alguien haciéndolo creer, porque eso sería una fantasía. En realidad hay un encuentro real que pasa por la facultad de la imaginación. Y en su imaginación hubo un encuentro con Jesús. Yo sabía que no estaba imaginando eso. Yo sabía que no era la imaginación. Dios le estaba mostrando algo. Jesús entró, cargó el niño y lo abrazó. Y él paró de llorar. Y Jesús le dijo: te voy a llevar con mi madre. Lo trajo a la Virgen María y ella lo abrazó. Todo este encuentro pasó de esas profundidades de depravación, de dolor, a una increíble alegría. Y yo solo estaba ahí preguntándome: ¿es esto real o no? Estaba un poco abrumado, pero al mirar su cambio en él, es un cambio muy grande. Pasaron 2 meses, 3 meses, sin ningún deseo de compulsión sexual, y yo estaba sorprendido. Ya después no hablé con él después de 10 años. Entonces, después en oración, le pregunté a Dios: ¿cómo puedo contactar a este hombre para preguntarle si puedo compartir su historia? Y después de 10 años, él me llamó y pues ya después comenzó a contarme el resto de la historia. Es muy dolorosa, pero es realmente hermosa. Él nunca había podido perdonar a su mamá y hermana debido a otro recuerdo, que nunca se había ocupado de ese recuerdo. Y este otro recuerdo fue cuando él estaba 1 año y medio. Su madre estaba embarazada de su hermana. La abuela estaba muriendo en otro país. Entonces la mamá fue a mirar a su madre y lo dejó durante 6 semanas. Este es el recuerdo que no pudo afrontar. Fue demasiado traumático para él. De ahí venía todo el dolor. Cuando la madre se fue y él estaba tirando de sus piernas para que no se fuera, y ella se fue y lo dejó durante 6 semanas. Y aquí hizo una promesa interior: nunca perdonaré a mi madre. Entonces el recuerdo que vivimos en la oficina fue después de que nació el bebé, después de que la madre estaba amamantando a su hermana y ya ahí su corazón ya estaba viviendo esta desconexión por medio de tanto dolor. Tenía solo 2 años. ¿Estaba Dios enojado con él por esto? No, pero las consecuencias fueron reales. No importa cuán jóvenes seamos, cuando nuestro corazón se corta, la capacidad de recibir amor se destruye. Y sucede incluso en el útero. Les puedo decir yo nunca creí que hubiera una curación que tuviera lugar en el útero. Hasta que comencé a orar, mi psicología no tenía lugar para eso. Pero una vez que comencé a orar, persona tras persona tras persona, el Espíritu Santo nos trae de regreso a ese lugar de desconexión. Gente peleando, madre y padre, mientras los bebés están en el útero, y el corazón del bebé se protege por sí mismo. O he tenido personas en su parte donde los padres quieren tener un aborto o los van a dar en adopción,
y el corazón del bebé simplemente se cierra para protegerse y se mete en este profundo aislamiento, esta profunda sensación de estar solo y sentirse rechazado en la oscuridad y el miedo y la ansiedad. Ahora, es posible que no tenga ninguna experiencia sobre esto. No había tenido experiencia de esto en lo absoluto, hasta que comencé a orar con la gente. ¿Cómo sé que es real? Por el fruto. Y tengo otro testimonio. Conocí a una mujer que había tenido muchos tratamientos en el cerebro, en muchas clínicas, sin algún resultado. Ella fue a los mejores hospitales del país. Ella tenía un tratamiento, tenía medicación, tenía todo, pero no podía superar la depresión. No podía superar su fibrositis profunda y aparte tenía muchas heridas interiores. Ella vino a un retiro de 2 días. Al segundo día vino con su mejor amiga, en quien confiaba. El segundo día oramos y Jesús la trajo de regreso a donde su madre la dio en adopción. Y como la madre la dio en adopción, la madre le dijo: nunca te unirás a nadie más. Había pasado toda su vida sin estar apegada a nadie. Ella tuvo muchos hijos y su marido, una familia que la amaban. Nunca se unió a nadie y se enteró de esto cuando se reunió con su madre 3 meses antes de que viniera a verme. Su madre le dijo eso, lo cual fue una gran pieza del rompecabezas para ella. El saber lo que había pasado no la sanó, pero le permitió estar abierta para la oración. Lo que pasó en la oración fue que oramos y le pedimos a Jesús que la regresara al lugar de la herida. La trajo de regreso ahí, y sucedió lo mismo que al joven. Se sentó en los brazos de su amiga, que la abrazó como una madre, y lloró durante probablemente de 25 a 30 minutos. Las profundidades de su dolor era intenso, pero la alegría en su rostro cuando terminó de llorar fue igualmente intensa. La transformación tuvo lugar en ese profundo nivel de dolor. Claro que la gente tarda un tiempo para llegar a este tipo de dolor, porque es tan difícil que hacemos todo para protegerlo y que no salga ese dolor. Pero cuando pasó, ella se sanó instantáneamente de su depresión. Se curó instantáneamente de su fibrositis. Y no solo eso, su amiga, quien la acompañaba, estaba sonando su teléfono porque ella había apagado su teléfono. La amiga recibió una llamada del hijo de esta mujer para avisarle que había tenido una sanación espontánea. Esta mujer tenía un hijo muy enfermo, con una enfermedad incurable en los intestinos. El hijo fue sanado y le llamó para contárselo a la amiga, para que se lo dijera a su madre de lo que le había sucedido al hijo de esta mujer. Él no sabía por la situación por la que estaba pasando su madre, ni que estaba en este encuentro. La madre estaba ahí, alabando a Dios, no solo porque la curó a ella, sino también a su hijo. Estos son ejemplos dramáticos, pero la mayor parte del tiempo es un proceso lento. Esto que pasó fue una revelación de sanación. No significa que tenga que suceder así en nuestras vidas, de la misma manera. A menudo hay un proceso en el que tenemos que aprender a confiar,
aprender a tener suficiente seguridad, aprender a experimentar la impotencia en esos momentos cuando nos damos cuenta que nada nos funciona, es cuando comenzamos a confiar en un nivel más profundo, por la palabra que Dios hace en nosotros. Todo lo que estos dos pacientes hicieron y pasaron ya les había ayudado a llegar a ese lugar de poder recibir. Recordemos a la mujer en el Evangelio, la hemorroísa. Tenía 12 años yendo a todos los médicos y luego ella se encuentra con Jesús. 12 años gastándolo todo. Creo que los 12 años la prepararon para Jesús. Creo que si ella hubiera estado lista 12 años antes, Jesús habría estado ahí. Las cosas por las que pasamos en nuestra vida es para prepararnos, para poder recibir. Así que no despreciemos las pequeñas sanaciones, porque las pequeñas sanaciones resultan en sanaciones mayores. Ahora les leeré un pequeño párrafo de el autor de Sanando el Interior. Él se llama Michael y dice: en un momento de gracia que parece ser el clímax de la sanación de la memoria, hay un desmoronamiento del corazón endurecido y pedregoso. Hay una limpieza y una nueva plenitud para el corazón herido, donde hay un reemplazo del corazón roto. Lo que está diciendo en esto es que podemos estar en un curso de sanación interior por un tiempo, donde el Señor está sanando recuerdos, sanando experiencias, construyendo nuestra confianza, profundizando con nosotros, y está fortaleciendo nuestra seguridad para que podamos soltar esas estructuras defensivas internas que todos tenemos en nuestra vida y que se han utilizado para protegernos. Esas estructuras protectoras internas para las que tenemos todo tipo de términos psicológicos. Uno de los términos para eso en las escrituras es una piedra dura o un corazón endurecido, o un corazón roto o un corazón herido. La escritura habla de muchas metáforas diferentes para nuestros corazones. Todos tenemos ese caparazón alrededor de nuestros corazones, porque así es como nos protegemos y sobrevivimos, con ese caparazón interior alrededor de nuestro corazón. Es lo suficientemente seguro como para soltarlo, porque la presencia de Dios es lo suficientemente fuerte ahí. Entonces, cuando la presencia de Dios está fuerte, podemos estar listos para liberarnos para un nuevo corazón, para un corazón libre y abierto, donde podemos confiar, donde podemos ser amados, donde podemos ser conocidos. Ahora te preguntarás, ¿y aquí es el final de la sanación? La respuesta es no. Eso solo es la siguiente etapa para una sanación de crecimiento. Y luego hay más etapas o saltos de sanación hasta que la sanación va incrementando. Completando esas etapas de sanación, entonces la sanación es un proceso que atravesamos a lo largo de nuestra vida. Es un procedimiento en el cual es el proceso para que nuestros corazones se transformen en corazones que pueden dar y recibir amor. De eso se trata la sanación, para que podamos vivir en nuestra identidad, porque la realidad es que el amor de Dios siempre está presente para nosotros. Ahora, la mayoría de nosotros en nuestros corazones no creemos eso, ni un poquito. Pero sabemos que la Escritura dice que eso es cierto. No hay escasez del amor de Dios disponible para nosotros. Hay una incapacidad para nosotros
de poder recibir ese amor. Por lo que el proceso de sanación es el proceso de poder estar preparados para esa recepción. Lo que necesita ser penetrado es esa estructura de creencias. Hablamos sobre esto el otro día. ¿Recuerdan que hablé sobre las dos paredes, los intervalos y las creencias? Que constituye la estructura de creencias son parte de ese muro o murallas alrededor de nuestros corazones. Somos nosotros quienes hemos formado este conjunto de juicios y este conjunto de creencias que nos han protegido. Eso es lo que necesita ser sanado. El doctor Ed Smith, en su libro Sanando la vida duele, dice: cuando el Espíritu de Cristo trae la verdad a mi pensamiento, reemplaza la mentira por la verdad y encuentro una verdadera liberación y paz donde una vez solo conocí el dolor. Dios no está limitado en la forma en que elige entregarnos su toque. Para recibir la verdad, cognitivamente, puede tener poco o ningún impacto en liberar a una persona del dolor emocional basado en la mentira en su vida, a menos que sea entregado de corazón al Espíritu Santo. La palabra cognitiva en psicología se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y el razonamiento lógico. Entonces, todo esto nos está ayudando a comprender que saber la verdad de que Dios nunca me dejará ni me abandonará es algo realmente muy bueno, pero creerlo es otra cosa completamente diferente. Podemos dar asentimiento cognitivo a esa verdad sin creerla en nuestro corazón. Lo que nos permite creerlo en nuestro corazón es cuando el lugar que resiste es penetrado con la verdad en el amor de Dios. Entonces, otro ejemplo. Una mujer cuya madre murió a los 8 años creía que el amor nunca dura y no se puede confiar en el amor, y ella fue abusada por su padre. Entonces, para ella el amor es sucio, el amor está completamente destruido en ella. Esas eran las estructuras de creencias que formaban su corazón. Ahora, no se puede culpar por esas estructuras de creencia. Eso es lo que experimentó ella. Pero esa estructura de creencias la había mantenido protegida del amor de cualquier hombre, porque siempre iba a ser un abuso el estar con un hombre, y ella tenía ese concepto. Igual como para la mujer, ella sentía que si amaba a alguien, si se aproximaba en este tipo de género, pues sentía que se iban a ir de ella. Entonces todo esto se lo formó ella desde muy joven en su vida. Entonces lo que hace el Señor en su corazón es que Él permite desarrollar relaciones con hombres y mujeres que no la van a abandonar y que no la van a utilizar, para que pueda empezar a confiar en Dios, quien la ama y quien no intenta usarla y no la va a abandonar. Así que durante un periodo de tiempo en su vida encuentra relaciones que son diferentes a su experiencia de su sistema de creencias, pero sus creencias siguen ahí, y con ese sistema de creencias ella las usa para alejar
a estas personas constantemente. Entonces, por medio de la oración, Jesús comienza a revelar la verdad en lo profundo de nuestro corazón, donde la gente no puede penetrar. Y a medida que esa verdad se libera en nuestro corazón, está ocurriendo una transformación que es absolutamente increíble. Y no solo en nuestra vida, sino también con las personas que nos rodean. El ejemplo de ella es que ella ha sufrido por muchísimo tiempo. Su sistema de creencias se formó a partir de cosas realmente dañinas e hirientes. No importa cuán pequeños parezcan o grandes para nuestra mente humana, solo el proceso de sanación a través del Espíritu Santo es lo que libera. Libera esas estructuras de nuestro corazón, esas murallas. Y cuando nosotros las soltamos, entonces podemos recibir. Y luego conocemos el amor de Dios. Entonces, esta persona en particular, aunque todavía está atravesando algunas cosas, la sanación ha sido tan grande que ella pasaría días viviendo en la presencia del Espíritu Santo. Dios realmente transforma el corazón. Y ahora se pueden preguntar, ¿dónde está la sanidad interior en la Biblia? Bueno, pues está en todas partes. El perdón es la clave para la sanación interior. Todo en las Escrituras tiene que ver con el perdón. Perdona y serás perdonado. Libera el dolor y los juicios y la identidad de mentira y serás liberado. Libera la ira y la amargura y serás liberado. Libera los juicios y serás liberado. No condenéis y no serás condenado. Dios nos está diciendo que está reteniendo el perdón hasta que nosotros perdonemos. Lo dijo en la cruz: te he dado mi perdón. Mi perdón es incondicional, es un regalo gratis, no lo puedes ganar, pero si quieres recibirlo, los lugares de tu corazón que lo bloquean tienen que soltarse para abrirse. Eso es lo que significa: perdonando serás perdonado. La medida que usas para medir será la misma con la que serás medido. La medida de amor que damos es la medida que vamos a recibir y viceversa. Y la medida que tenemos para recibir es la que tenemos para dar. Todo esto fluye en nuestro corazón, fluye hacia adelante y hacia atrás de esa manera. Nunca podremos ser completamente libres y sanos hasta que perdonemos. El perdón es la base de toda la sanación. El padre Robert de Grandis, en su libro Perdón y Sanación Interior, nos dice: muchas veces el no perdonar también va acompañado de odio, resentimiento, venganza, ira y amargura. Si permitimos que estas emociones negativas permanezcan en nuestro espíritu, quizás acabemos con problemas físicos como artritis, hipertensión arterial, problemas de estómago, colitis, problemas cardíacos, etcétera, etcétera, etcétera. La investigación en este momento está mostrando que el 95% de nuestras enfermedades físicas tienen sus raíces en cosas emocionales y espirituales no resueltas. Hay algunas cosas que no lo son, pero la mayoría sí. Y así, a medida que obtenemos la sanación a nivel espiritual y emocional, también obtenemos la sanación a nivel físico.
La sanación genuina requiere el perdón del corazón. El perdón es una parte necesaria del proceso de renovación, pero uno debe prestarle atención primero. Probablemente no hayas escuchado esto antes, pero en términos generales, cuando perdonamos primero con nuestra voluntad y de manera racional, quiero decir que es buena medida para hacerlo. Es un ejercicio de nuestra voluntad. Es necesario, pero no necesariamente llega a nuestro corazón. Cuando perdonamos, no solo debemos perdonar con nuestra voluntad, sino encontrar formas de perdonar de corazón. Entonces, escucha esto. Se puede dar el verdadero perdón. Una persona herida debe entender claramente cuál es la deuda que necesita perdonar y por qué necesita liberarlo. Solo quiero hacer un paréntesis. Tenemos que mirar toda la vida que esto nos ha quitado, nuestro tiempo, todo lo que hemos perdido por este problema, de falta de perdón, de cosas que tenemos y con las que vivimos diariamente. Necesitamos calcular el costo de lo que nos han quitado y lamentarlo. Podemos estar enojados, pero no de la persona, sino del enemigo por robarnos la vida. Todo nos ha sido robado. Este no es solo un ejercicio de la mente o un ejercicio de voluntad. Esos son importantes, pero también es un ejercicio más fuerte que se tiene que hacer en nuestros corazones, porque todas estas partes necesitan ponerse de acuerdo. Y para hacer eso, tenemos que enfrentar el dolor. El verdadero perdón es una consecuencia de tener en cuenta la deuda que se le debe a una persona e identificar el pensamiento basado en la mentira que ha unido a la persona al deudor. Esta persona me ha hecho algo. Por ejemplo, una persona me ha hecho algo, entonces no quiero perdonar porque me debe algo. Hubo algún tipo de amor que no me dieron y que me deben. Esa es la actitud del perdón. Esta persona hizo esto o no hizo esto por mí y me deben amor y no voy a dejarlo ir hasta que me den el amor que me deben, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes haya tenido una de estas experiencias. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el amor que me deben? Es el mismo amor que necesitamos todos. Amabilidad, paciencia, ternura, todas las cosas que todos necesitamos. ¿Es una necesidad legítima? Sí. ¿Estabas legítimamente equivocado? Sí. ¿También interpretas mal un problema en particular? Sí. Basado en el propio historial de heridas. Es como uno interpreta siempre con los prejuicios que uno ya tiene. Entonces, todas esas cosas suceden juntas. Lo que nos está diciendo aquí el doctor Ed Smith es que debemos abordar ambas cosas. Solo tenemos que abordar la realidad objetiva de lo que sucedió y lo que nos quitaron, lo que perdimos
Por ejemplo, si lo hacemos como en dinero, haz la cuenta. Alguien te roba 1,000,000 de pesos y ese 1,000,000 de pesos era lo único que tenías para vivir el resto de tus días, para poder sobrevivir. Tienes que hacer tú tus cuentas de cómo vas a poder sobrevivir con la mitad de ese 1,000,000 de pesos, o quizás sin dinero, sea lo que sea que te hayan quitado. Hay una cuenta ahí, hay una deuda ahí. Claro, lo primero es que debemos de confiar en Dios porque Él siempre provee, ya que el $1,000,000 nunca debe ser seguridad en primer lugar. Pero eso es solo es para dar un ejemplo. Así que si te lo quitan, tienes que darte cuenta de la pérdida que has tenido. Tienes que reconocerla. Esta es la parte objetiva del perdón. Y a menudo hay enojo, a menudo hay dolor, a menudo hay tristeza. Pero la otra parte es lo que hemos interiorizado, la mentira de identidad de la que habíamos hablado la última vez. ¿Qué creo sobre mí mismo debido a ese evento que me pasó? Recordemos qué creía la mujer del pozo sobre sí misma cuando su quinto marido la dejó, o quizás ella lo dejó a él. ¿Qué creía sobre sí misma en su vergüenza? ¿Qué creía sobre sí misma en su rechazo y su abandono? Todo eso formaron su identidad. Ella siguió viviendo con la misma identidad, con una vez tras otra, una tras otra, hasta que conoció a Jesús. Esa identidad era la identidad que ella creía que era. Solo soy una mujer samaritana, sucia, infiel, que se usa y desecha. Soy una mala persona, soy intocable, soy una persona desagradable. Cualquiera que hayan sido esos sistemas de creencias dentro de ella, hasta que se encontró con Jesús. Ella pudo ver la verdad en la forma en que Él la amaba y la forma en que ella experimentó su compasión y su verdad, su misericordia, su bondad, su mirada. Ella todavía estaba atada a esas mentiras, pero una vez que vio la verdad sobre sí misma, ella probablemente podría perdonar a los 5 chicos y a ella misma. A veces el perdón más difícil es el de nosotros mismos, porque nos culpamos y nos condenamos a nosotros mismos. Entonces, el perdón, para llegar a las profundidades de la sanación, debe ir no solo en nuestra voluntad, no solo en nuestros pensamientos, sino también en nuestras emociones, en nuestro corazón y en nuestras experiencias. Así que la mayoría de nosotros creemos que hemos empezado a perdonar, pero no terminamos. La mayoría de nosotros tenemos mucho que perdonar en nuestra vida. Cosas que no han sido terminadas por perdonar. Claro que eso no significa que al menos hablamos un poco con esas personas, o a veces quizás nada, con las que tenemos que perdonar. Pero a veces el perdón queda inconcluso, lo que significa que tu voluntad
no ha sido tan fuerte para perdonar. Entonces tenemos que terminar el trabajo con la ayuda del Espíritu Santo. En este proceso de sanación, y cuanto más caminamos hacia esa sanación, más se abren nuestros corazones al amor y al amor de dar y recibir. Y con esto terminamos el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.